Gracias y paz a vosotros, hermanos, de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Reciban un cordial abrazo de parte del Ministerio de la Palabra. Amado Padre Celestial, damos gloria y alabanza a tu santo nombre. Que tu rúa venga a nosotros para que tu palabra sea revelada y nosotros podamos entender lo que tú quieres decirnos. Bendito y alabado seas en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Cuando el mundo te diga que después de la tormenta viene la calma, ya conocemos nosotros ese tipo de estribillo, más bien debemos fijarnos en lo que Dios nos dice, que Él es paz en la tormenta. Entonces, bajo estas dos perspectivas, ¿con cuál te quedarías? ¿Lo que el mundo te dice, que después de la tormenta viene la calma, o lo que Dios te dice, que Él es paz en la tormenta? Precisamente en el momento que más estamos nosotros siendo probados, en los momentos más dolorosos de nuestra vida, ¿queremos nosotros la presencia de nuestro Dios o preferimos en la carne soportar y soportar hasta que pasen todas las circunstancias que estamos viviendo? Vea, hermano, la verdad es difícil escoger. Humanamente nosotros preferiríamos obviar las circunstancias, brincarnos esos valles de sombra de muerte, cerrar nuestros ojos y abrirlos hasta que todo haya pasado. Porque después de la tormenta viene la calma. Mateo 11:28, el Señor nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En este momento el Señor no nos está diciendo que nos va a quitar el cansancio ni el agobio de ese trabajo, sino que nosotros le demos a Él esa parte de nuestro agotamiento espiritual para que Él nos reconforte y nos levante. Cuando en la Biblia o en las prédicas o sermones se hace referencia a una tormenta, se está hablando de las circunstancias complicadas de la vida que pueden estar en cualquier ámbito, laboral, familiar, sentimental, inclusive espiritual. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por todas estas etapas de nuestras vidas? La Biblia hace referencia muchas veces a sentirse en valle de soledad, de enfermedad e incluso de muerte. Pero hasta en estas instancias, Dios dice que Él estará con nosotros. ¿Recuerdas el Salmo 23, verso 4, que nos dice: aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento? Esta aseveración que hace el salmista nos hace pensar que ciertamente nosotros vamos a pasar por todo ese tipo de circunstancias difíciles de nuestra vida, pero el tener la certeza y la confianza en que nuestro Dios nos ayudará me dice que yo no voy a temer mal alguno, porque yo estoy asegurando por fe de que Dios siempre va a estar conmigo, siempre va a estar ahí para confortarme, siempre va a estar ahí para guiarme, siempre va a estar para sacarme. Y a veces nosotros lo que andamos buscando es un abrazo, un hombro en el cual llorar y que nos digan pobrecito esto, pobrecito el otro, en esos momentos de tormenta. Pero más bien la vara y el callado, mi Señor, lo que hacen es darme una reprensión para hacerme entender que yo no debo por qué agachar la cabeza en los momentos difíciles. Más bien es cuando con más valor debo levantarme yo y demostrar que como hijo del Altísimo yo puedo salir adelante en todas mis circunstancias. Entonces, tener paz en medio de la tormenta hace una referencia directa a poner a prueba la fe. Esa fe que yo digo tener en mi Dios. Dios dice que Él es el principal dador de paz. Hebreos 11:6 me lo confirma cuando me dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que con fe le agradamos y lógicamente tendremos de Él los beneficios. Por el caso contrario, si yo no demuestro fe en mi Dios, yo no voy a tener esos beneficios y lógicamente no voy a agradarle nada a Él. También nos enseña a través de su palabra que nunca abandona a sus hijos por esto mismo. Esta enseñanza nos indica que no hay que abandonar la fe, aún en los tiempos difíciles. Mateo 14, del 28 al 33, nos da un ejemplo espléndido de esto. La palabra dice: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven.
y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Qué tremendo que en medio de esta tormenta, de esta angustia, nosotros pongamos los ojos en nuestro Señor y Él extienda la mano y nos dice: ven, no tengas miedo, no tengas falta de confianza ni falta de fe. Y nosotros comenzamos a caminar en fe, así como Pedro comenzó a caminar en el agua. Pero nos dejamos nosotros embaucar, nos dejamos llevar por el momento, porque el enemigo, al ver que nosotros estamos triunfando en fe con nuestro Dios, Él va a raciar más fuerte las circunstancias. Y aunque nosotros veamos que estamos caminando, que estamos saliendo avante, a veces aflojamos porque no soportamos un poco de presión en nuestra vida espiritual. Y igual que Pedro, nos hundimos. Y aún así exclamando al Señor que nos salve a nosotros, aún así el Señor nos da la mano para sacarnos del problema. Claro, nos va a reclamar: ¿por qué dudaste? Si comenzaste a andar bien sobre las aguas, ¿por qué dudaste? Si viste que con mi poder puedes hacer tal circunstancia, ¿por qué dudaste? El llegar a tener paz en la tormenta es recopilar a través de la palabra de todas las enseñanzas que nuestro amado nos regala para darnos esperanzas de tiempos mejores. En este modo encontraremos varios versículos que nos dicen que aún en las turbulencias, en cualquier aspecto de nuestra vida, el Padre estará con nosotros a través de su Espíritu Santo. Así que si estás atravesando una situación difícil, no dudes de que Dios está contigo. Tal vez incluso esto sea una prueba de fe. Dios menciona en su palabra que de ser superada será debidamente recompensada. Santiago 1:12 nos dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces, demostrar fe en el Señor es demostrar que lo amamos porque confiamos en Él. Filipenses 4:6-7 nos dice: no os inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta parte de la palabra de Pablo que le escribe al pueblo de Filipo, de no inquietarse por nada, eso es una confianza total puesta en Dios. Porque aunque nosotros tengamos circunstancias, tengamos tormentas, no tenemos nosotros por qué angustiarnos, no tenemos por qué afanarnos. Nosotros más bien dice que en toda ocasión, con oración y ruego. Entonces, hay dos cosas que nosotros no debemos de separar de nuestra fe: la oración constante, que es nuestra conversación directa con Dios, y el ruego por las circunstancias que se nos presenten. Así como dice Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé. Entonces, ¿qué estamos esperando? Clamemos a Él como nos lo está pidiendo en su palabra. Presentemos a Él nuestras peticiones y démosle gracias. Es que nosotros no tenemos que recibir en este momento la solución a nuestros problemas para ser agradecidos. Nosotros tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia, para que esa paz de Él llegue a nuestras vidas, llegue a nuestros corazones y venga a nuestros pensamientos. Números 6:24-6 nos dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. ¿Cómo nos va a mostrar el Señor el favor si nosotros no estamos viviendo adversidades en nuestras vidas, si no estamos viviendo circunstancias? El favor que muestra el Señor hacia nosotros es su misericordia, es su protección y es esa bendición que Él nos está prometiendo.
En 1 Pedro 3, 10, 11 dice: el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Entonces ya sabemos que la paz que yo debo buscar es el favor de mi Dios. Pero eso sí, yo tengo que apartarme del mal y refrenar mi lengua de cosas que a mi Señor no le gustan. Amamos la vida, gozamos de días felices, estemos en paz con Dios entonces. Y Juan 16:33 nos dice: en el mundo encontraréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. Así como en el pasaje precisamente de Mateo, en el cual hay aflicción de Pedro a través y de los discípulos que estaban en la barca en ese momento de tormenta, eso es lo que el Señor ha vencido, esa angustia, esas circunstancias que pasan en la vida que nos hace a nosotros temblar y temer. Así que ahora en adelante, cuando el mundo te diga que después de la paz, después de la tormenta viene la calma, nosotros le vamos a decir: yo no voy a temer a la tormenta, porque tengo un Dios que me da paz en la tormenta. Se te ama en el amor de Cristo. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Mi corazón anhela
revela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz en medio de la